Muchísimas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer esta invitación, felicitar a los organizadores, al Congreso en su conjunto. Y para nosotros este es uno de los temas en los cuales tenemos que trabajar de manera cooperativa entre los tres poderes del Estado. Es uno de los temas en los cuales se requieren políticas conjuntas, coordinación. Por eso celebro esta reunión y celebro también que no sea la primera, sino un largo debate, porque es cierto que hay muchos aspectos difíciles, no es un tema sencillo, las visiones que hay hasta ahora y las experiencias han sido traumáticas, y por eso creo que es una buena decisión convocarnos a los tres poderes del Estado, las organizaciones sociales, políticas vinculadas al tema, para debatir y encontrar algunos consensos básicos, sobre todo en lo que se refiere a la implementación. Yo creo particularmente que en estos temas tenemos que tratar de ser por lo menos precisos y actuar, porque no hay mucho tiempo cuando nosotros vemos la realidad que se está viviendo, sobre todo en los sectores más postergados de la sociedad. Yo hice un listado de cuestiones que voy a mencionar muy brevemente para ajustarme al tiempo concedido. El primer aspecto que me parece muy importante dentro de nuestro país es reconocer la existencia de un problema, es decir, reconocer que tenemos un problema con el tema de las drogas. Es algo que parece muy sencillo, muy fácil y casi evidente, pero que requiere que lo asumamos. Si lo asumimos vamos a poder actuar. Si en cambio lo negamos o lo ignoramos o lo minimizamos, no van a existir políticas efectivas. Entonces creo que este es el primer aspecto en el cual hasta ahora hemos tenido bastantes dificultades entre los argentinos, de decir si realmente existe un problema o no y cuál es su magnitud y si debemos actuar. Nuestra posición como Poder Judicial ha sido clara: existe un problema y hay que actuar. El segundo aspecto es cómo hay que actuar, y aquí hay distintas posiciones. Se ha dicho muy bien que hay toda una reflexión en Naciones Unidas sobre la denominada guerra de las drogas o guerra a las drogas, la militarización y el fracaso de estas políticas durante muchos años, prácticamente desde los años 70. El fracaso sobre este tema creo que es un consenso bastante extendido en los documentos previos de Naciones Unidas. Por eso hay una reflexión sobre qué es lo que hay que hacer. Desde nuestro punto de vista, me parece que conociendo los debates que muchas veces hemos tenido en nuestro país, creo que hay dos aspectos importantes. El primero es no discutir sobre eslogans, sobre cuestiones que a veces son afirmaciones vacías, sino sobre datos concretos y cuáles son las políticas concretas que debemos hacer. Y el segundo es no caer en generalizaciones excesivas, porque muchas veces es cierto que si nosotros cambiamos todo el sistema económico y terminamos con las injusticias, es obvio que va a haber menos cantidad de drogas, pero también tenemos que actuar ahora, rápido, y tenemos que pensar en medidas concretas. Entonces, desde nuestro punto de vista, no nos parece que es el momento de generalizar demasiado, sino de acotar el problema y establecer una política de Estado sobre el problema de la drogadicción, en concreto, delimitado. En este sentido, yo creo que hay que tener un abordaje sistémico, es decir, este es un tema que tiene muchos aspectos y por eso tenemos que verlo de manera integrada. Nosotros hoy se utiliza mucho el término de integración, es decir, ver los problemas con todos sus aspectos y no enfocarnos en una lucha de verdades parciales, que a veces es absolutamente inconducente.
¿Qué quiere decir esto en la práctica? Que el problema de drogas requiere, en primer lugar, diagnósticos. Nosotros tenemos que trabajar mejor en lo que es la observación y el diagnóstico de este problema en todos sus aspectos. Desde el Poder Judicial hemos creado una oficina que se llama Observatorio, que es recoger datos de las causas judiciales. También esto está trabajándose en el Poder Ejecutivo, porque estamos trabajando de común acuerdo con el Ministerio de Seguridad y de Justicia. Y creo que esto va a ayudar mucho en conocer los datos del problema, a lo cual habría que anexarle una cuantificación y datos específicos sobre el problema social. Entonces, para poder definir una política clara en este tema hay que mejorar los niveles de información y crear entonces organismos que permitan tener una base cierta para poder actuar. Segundo tema, se suele dividir la cuestión de las drogas en dos aspectos centrales. Uno es el problema de la demanda, que nosotros en la Argentina tenemos una historia en la cual hemos minimizado este aspecto. Siempre se trabajó sobre la oferta. Pero la verdad es que es tanto o más importante trabajar sobre la demanda que sobre la oferta. ¿Qué quiere decir esto? Es que no va a haber una solución de fondo si nosotros no entendemos el problema de las adicciones, de la marginalidad social, de las exclusiones, de la falta de futuro. Y cuando uno ve y analiza los datos, las políticas presupuestarias y cuánto se destina al combate de las drogas y cuánto se destina a la posibilidad de recuperación, bueno, ahí está claro que estas opciones han sido siempre vinculadas más al combate que a la recuperación. Entonces aquí tiene que haber por lo menos un equilibrio. No digo que eliminemos lo otro, pero tiene que equilibrarse y trabajar mucho más en la recuperación del adicto, invertir en eso. Nosotros sostenemos que hay un derecho de acceso a la recuperación y necesitaríamos trabajar más en lo que son los centros de recuperación de adictos, en la posibilidad de que estos no sean caros, de que sean accesibles, de que existan en todo el país. Es decir, la accesibilidad es que también existan no solo en Buenos Aires, sino en todo el país lugares de recuperación. Trabajar en la posibilidad de que los sectores más vulnerables y más afectados tengan acceso. Fíjense que los niveles de consumo de drogas a veces están sectorizados, por ejemplo, en cárceles, en sectores muy vulnerables de algunas poblaciones. Es decir, aquí hay que conjugar datos con una acción concreta de mejorar la situación social, plantear un futuro, sobre todo para los niños que caen en la adicción y los jóvenes, y centros de recuperación. Y esto también nos parece que debería ser vinculado al mercado laboral, porque hay mucha discriminación. Nosotros hemos visto muchos casos en los cuales gente chicos, sobre todo que se han recuperado, después no encuentran trabajo. Es decir, hay que hacer una política también antidiscriminatoria en este campo, que es relevante, ¿no? Y obviamente en el plano de la educación, que es central en este aspecto, hay que trabajar primero en concientizar. Yo no soy un experto en estos temas, simplemente digo cuál es nuestra visión sistémica, es decir, todos tienen que tener una misma dirección en todos los campos. En el tema educativo también es importante trabajar sobre la concientización del problema y educar, tanto a nivel cultural general como en las políticas educativas a nivel escolar. Hay gente mucho más especializada que yo en estos temas. Simplemente digo, ¿cuál es nuestra visión sistémica? Es decir, un buen diagnóstico, trabajar en lo que es el problema de la demanda y en la
oferta. En lo que se denomina en general oferta, que es donde el Poder Judicial tiene un rol más específico, nosotros creemos que las campañas genéricas, tipo militarización general de la sociedad, no han dado resultado. Los datos que tenemos es que en el Poder Judicial la mayoría de las causas que se llevan, es decir, los centros, las investigaciones que se llevan son sobre consumo. Entonces esto hay que cambiarlo. Pensamos, y lo vamos a decir mañana en la inauguración del año judicial, que es necesario crear centros especializados de inteligencia en la narcocriminalidad, como se ha dicho recién. Esta es una cuestión central hoy, trabajar en inteligencia en la narcocriminalidad con personal especializado, una agencia federal que puede ser el Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial o de los tres poderes. Acá no debe haber una disputa, lo importante es que lo hagamos. ¿Por qué? Porque la narcocriminalidad es el tema, no el consumo. Entonces hay que trabajar básicamente en inteligencia y detectar cuáles son los movimientos de los grupos que están actuando. Otro aspecto es también complementario, es trabajar sobre lo que es todo el tema económico, es decir, desarticular la racionalidad económica del delito. Que nosotros tenemos en el Poder Judicial un sector importante, penal económico, que trabaja en esta área, y en el Poder Ejecutivo está una agencia de lavado. Es decir, este no es un tema menor. Diríamos que es uno de los aspectos centrales, porque si se desarticula la racionalidad económica que permite utilizar e introducir en la economía formal lo que se obtiene de manera delictiva, es uno de los puntos centrales para poder frenar esta actividad. Es decir, nosotros tenemos un trabajo importante dentro del Poder Judicial en materia de lavado y en materia de sobre todo delito económico, pero que es bueno que esto se haga también en cooperación, no en cada caso, obviamente, donde no podemos discutir el caso pero con el Poder Ejecutivo, pero sí como política de Estado, mejorar los criterios y las detecciones en materia de lavado y del armado económico, y también con el Parlamento. El Congreso tiene un rol muy importante porque aquí tal vez necesitemos alguna legislación específica sobre el área económica de la narcocriminalidad. También con el Poder Ejecutivo se está trabajando con el tema de registro de precursores químicos. Y aquí hay otro aspecto que es muy importante, es que en este tema hay una gran dinámica, no es estático, es decir, el tipo de drogas que se consume y la cantidad de drogas que se consume varía constantemente, varía también regionalmente, de acuerdo al precio, de acuerdo a la facultad, a las dificultades para conseguirlas o no. Entonces, las estructuras que están trabajando en la narcocriminalidad tienen que ser muy flexibles para poder cambiar de acuerdo a lo que sucede, porque a veces se está combatiendo algo que ya no se usa. Y es muy dinámico. Entonces creo que hay que pensar mucho en estructuras flexibles que permitan atender a esta dinámica. Y creo que hay otro aspecto que es dos últimos que voy a mencionar, que son complementarios pero muy importantes. Uno es el tema de seguridad en las fronteras. Nosotros hemos recibido de parte de los jueces muchas sugerencias sobre el tema de seguridad en la frontera, lo hemos hecho saber al Poder Ejecutivo anterior, también a este, y creo que aquí hay que trabajar conjuntamente en mejorar la seguridad en la frontera, lo cual no quiere decir, y creo que esto tiene que quedar claro, frenar la inmigración. Si no es el problema de la inmigración, el problema es la seguridad en las fronteras. Y esta seguridad pasa por coordinar organismos. En primer lugar, hay que coordinar lo que hace el Poder Judicial con lo que hacen los otros organismos que trabajan también en el área económica,
en las fronteras y los que trabajan en el área de seguridad. Y en el Poder Judicial específicamente es necesario poner más juzgados en las áreas de fronteras, porque no se puede dejar jueces aislados en lugares muy complejos y muy difíciles. Y esto también requiere pensar que, como se ha dicho recién, acá hay un tema global, es decir, nadie puede solucionar un problema regional o global con políticas locales. Es decir, es necesaria, obviamente, la coordinación al menos con los países de la región y, por supuesto, con Naciones Unidas y la implementación de los tratados. Esta es nuestra visión. La Corte Suprema, como se ha dicho recién, desde el fallo Arriola del año 2009, dividió las aguas, es decir, acá hay un problema que es, en ese fallo se dice claramente, que es el consumo, que es un problema mucho más vinculado a la educación, a la salud pública, a la inclusión social, y hay otra área que es el combate contra la narcocriminalidad, donde requerimos políticas de Estado. Nada más y muchísimas gracias.